inteligencia para saber hacer toda la obra. O sea, la obra del reino de Dios. Y que el versículo 2 dice: y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. Todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Mire eso, que hermoso. Todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. O sea que Dios trae las personas. Hay personas que vienen al Señor y no saben qué hacer en la obra del Señor, o no están preparados para servirle a Dios. Pero sí hay personas que ya vienen entrenadas por Dios para poner sus talentos a sus pies. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Este pueblo tenía hambre de Dios. Por lo tanto, como tenía hambre de Dios, todas las mañanas traían una ofrenda a Jehová. Y así usted y yo tenemos que ser. Todas las mañanas traer una ofrenda. Puede ser una ofrenda de alabanza, de gratitud. Que aunque estés cansado, que aunque no quieras leer la Biblia, denme un segundito aquí que estoy arreglando algo. Ahora, que aunque no quieran hacer nada, hay días que uno tiene la inspiración, que el fuego de Dios le sale hasta por las orejas, por los ojos, por todos lados, pero hay días que la carne no quiere hacer absolutamente nada. Y si nos dejamos llevar por la carne, no buscamos a Dios. La carne quiere estar en el mueble sentada, viendo televisión, yendo a pasear, haciendo otras cosas, pero menos buscando a Dios. Así que tenemos que dominar la carne y todas las mañanas traer nuestro cuerpo como sacrificio vivo y como ofrenda grata a Dios. Porque le entregamos nuestra vida, así que ya la vida no es nuestra. Ya aquí no cuentan los deseos nuestros, cuentan los deseos primeros que deben estar en nuestra vida, son los deseos de Dios. Y dice: tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía. Y hablaron a Moisés, diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. En otras palabras, esto me recuerda también, Dios te bendiga, Cele, me recuerda el versículo bíblico que dice que Dios da a todos abundantemente y sin reproche, y que abrirá las ventanas de los cielos y dará hasta que sobre y abunde. Y esta pueblo había traído a los pies de Moisés, a Moisés le había traído las ofrendas, y eran tantas las ofrendas que ya, en otras palabras, ellos le dijeron a Moisés: mira, ya es suficiente, no necesitan traer más ofrendas. Y aquí vemos la honradez. Vemos que esta gente no se quedó callada, dice que se llevaron los materiales para ellos, para venderlos o hacer negocios, sino simplemente le dijeron: mira, Moisés, no vamos a abusar del pueblo, que no sigan trayendo ofrendas porque ya lo que necesitábamos lo tenemos y hasta va a sobrar. Se parece a muchos, ¿verdad? Hoy en día, que son así, aún dentro de la iglesia. Hermano, no se aproveche de los hermanos ni de ofrendas de los hermanos. Tenga cuidado con eso. No abusemos de la bondad de otros. Tenemos que ser honrados. Dice:
Y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más. No sé. Hay momentos que hay que parar, porque si no, llegamos al punto de que queremos ser tan buenos y tan generosos que vamos a despilfarrar. No nos va a dar para mantener nuestra familia o para, ¿verdad?, pues, suplir nuestras necesidades también. Hay que tener un balance. Y dice: pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Y Dios te va a bendecir tanto que vas a tener material abundante para bendecir a otros y para que tu familia sea bendecida. Porque nuestro Dios es un Dios de abundancia. ¿Qué dijo Jesús? Yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Jesús lo dijo. Construcción del tabernáculo. Todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y las hicieron con querubines de obra primorosa. Y me llama la atención aquí que dice: hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido. Cuando yo estaba leyendo el libro del tabernáculo, un libro que yo compré y un póster que yo tengo, y a la parte de atrás de ese libro te decía que cada número significaba algo. Y cuando uno lee el número 10 significa redención. O sea, ¿qué significa redención? Que Jesús nos rescató de nuestros pecados. Nos rescató del precipicio. En otras palabras, Jesús ya pagó el precio. Y esto era una sombra de lo que iba a acontecer más adelante. Porque la Biblia habla de diferentes dispensaciones, o sea, de diferentes formas en que Dios se manifestó en la historia de la humanidad al ser humano. Y esto era una sombra de lo que iba a hacer Jesús más adelante, que iba a rescatarnos con su sacrificio en la cruz de la condenación eterna. ¿Cuántos de ustedes aquí pueden levantar su mano y decir: Señor, si tú no me hubieras rescatado, ay mi madre, ay Padre Santo, ¿dónde yo estuviera? Por eso, nada más por eso, debemos todos los días levantar las manos y darle gracias a Dios. Aunque nuestro mundo se esté cayendo en pedazos, aunque nos sintamos que nuestro hueso, que nuestro cuerpo ya no funciona igual, mi amado hermano, nosotros siempre tenemos motivos para darle gracias a Dios. Y uno de ellos es que no perecimos gracias al que Él nos rescató. Porque si no, hubiéramos muerto en nuestros delitos y pecados. Con eso es suficiente para decirle: gracias, Señor. Reprendo todo pensamiento negativo. Toda pereza en el nombre de Jesús se va. Toda actitud que no te agrada se va en el nombre de Jesús. Recibe fuerza nueva. Recibe la bendición de Dios. Te levanta con buena actitud, con buenos ánimos, con deseo de servirle a tu familia, de servirle a la comunidad, de servirle a Dios, de servir, y con una sonrisa en tu rostro. Aunque por dentro estés molesto, estés de mal humor, no todos los días nos sentimos igual porque somos seres humanos. Nuestras emociones fluctúan y dependiendo de lo que vemos a nuestro alrededor va a afectar nuestras emociones. Pero no podemos dejarnos dominar ni por nuestras emociones ni por nuestros pensamientos. Nos dejamos dominar por la palabra de Dios. No se deje dominar ni por las emociones ni por los pensamientos. Usted confiesa la palabra, aunque su mente le diga: ay Dios mío, estoy todo chavado, ay Dios mío, no puedo, ay Dios mío, estoy cansado, ay Señor, no se va este problema, ay Señor, no quiero predicar más nada, ay Señor, por más que oro a ti, la promesa no se cumple. Ay Señor, por más que le enseño el evangelio a la gente no se convierte. Ay Señor,
por más amor que le ofrezca a los demás, siguen las cosas de mal en peor. No, hermano. Esto es con constancia y perseverancia, con continuidad. Las cosas no suceden de la noche a la mañana. Mi hijo ya tiene 9 meses y todavía no camina. Hermano, pero es que así es en el mundo espiritual. Las cosas no son cuando nosotros queremos, las cosas son en el tiempo de Dios. Usted no puede ir en contra de la voluntad de Dios y en contra de las leyes de Dios y en contra de la naturaleza de Dios. Porque tú no le puedes decir a un recién nacido de un mes que camine, eso es imposible. No. Dios sabe lo que te va a dar, cuándo te lo va a dar y si estás preparado para dártelo. Por eso hay que estar conectado y sintonizado con Dios para que la bendición de Él fluya y no te llenes de impaciencia, porque lo que se llenan de impaciencia, ¿qué pasa con las personas que son desesperadas? Se pasan y que son impulsivas, se pasan cometiendo errores, como Pedro, que siempre lo utilizan, es el famoso Pedro, el pobre Pedro, lo tienen quemado porque era impulsivo, le cortó la oreja al centurión, quiso resolver el problema con sus propias fuerzas. Y lo que hizo fue meterse en problemas y hacerle daño a otros. Le hizo daño al centurión. Hermano, si usted mete la mano, a veces cuando nosotros metemos la mano, estamos, en otras palabras, queriendo salirnos de la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios era que arrestaran a Jesús. No era que le cortaran la oreja al centurión, era que lo arrestaran y muriera en la cruz. Y Pedro, a veces nosotros queremos tomar la justicia en nuestra mano o queremos pensar que estamos ayudando a Dios. A Dios nadie lo ayuda, Dios no necesita ayuda. Dios nos utiliza por amor, para que nosotros podamos ver su gloria en nosotros, porque Dios no necesita ningún ser humano. Dios es Dios, está en su trono y siempre será Dios. Nosotros necesitamos de Él, no Él de nosotros. De su misericordia, de su guianza, de su fortaleza, de su sabiduría, de su gracia, de su favor, de su perdón. Necesitamos de Él, de su amor, que es lo que nos fortalece. Así que nosotros, volviendo aquí al versículo, tenemos que vivir agradecidos, porque Él nos rescató de nuestros pecados. Y dice el versículo 9, la longitud de una cortina era de 28 codos y la anchura de 4 codos. Todas las cortinas eran de igual medida. Hermano, el sacrificio de Jesús fue perfecto. Ahí hizo una obra de arte perfecta para que nosotros tuviéramos vida eterna. Y ayer, ¿verdad?, recibí una triste noticia de que un primo mío murió. Y para que ustedes vean lo que puede hacer el pecado, cómo puede hacer que el llamado que Dios puso en ti no se cumpla en tu vida como Dios quería. Un muchacho joven, recuerdo cuando él tenía como unos 11, 12, 13 años. No, él tenía como unos 12 o 13 años más o menos, esa edad, de 11 a 13, sí. Recuerdo que ya para esa época ya él fumaba cigarrillo. No se me olvida. Y yo me pongo a observar la vida de mi familia, maldiciones generacionales. El papá de mi mamá fue abandonada por su padre biológico. Mi mamá sufrió por muchos años, que le afectó psicológicamente, el abandono de un padre. Y ahí yo pude observar la importancia de una figura paternal. Por eso es que Dios odia los divorcios.
Dios los odia, no los acepta, no le agrada los divorcios. Y entonces la mamá, mi abuela, llegó como hasta sexto grado de escuela. Mi abuela. Y mi mamá, por la gracia y misericordia de Dios, a pesar de venir a un hogar de muchas supersticiones, porque mi mamá tenía supersticiones, mi esposa lo vio, ponía centavos, chavos prietos detrás de las puertas, supersticiones. Cuando veía que pasaba algo decía que si San Andrés, que si San, cuando veía un 100 pies, que si decía San qué sé yo qué, ni me recuerdo. Y, ¿verdad? Dentro de su ignorancia, yo traté, ¿verdad? De ganármela para Cristo y enseñarle la palabra de Dios. Les regalé la Biblia al arcoíris y no se me olvida. Y empezamos a estudiar la Biblia, de vez en cuando leíamos la Biblia. Entonces, mi mamá tiene 1, 2, 3 hermanos. Una hermana, 2 hermanas y un hermano. Y de ahí viene mi primo que fue el que murió ayer. De mi tío. Y recuerdo que mi primo tenía un vicio terrible, horrible. Una esclavitud satánica, diabólica, infernal. La drogadicción, eso es una herramienta súper diabólica para destruir totalmente al ser humano. Por eso yo no me quedo callado, porque yo quiero desenmascarar las obras de las tinieblas. Y la mayoría de las personas que empiezan a inhalar por la nariz terminan utilizando crack y heroína. Y mi primo sufrió las consecuencias de la adicción a las drogas. Alrededor de 25, quizás yo diría, cuéntele, murió de 42 años. Cuente desde los 11 años, ¿cuánto hay ahí? 11, 12 años, 13, como casi 30 años usando droga. Mi primo durmiendo en matres sucios. Mi primo robándole a mi tío por las drogas. ¿Cuántas veces no le robó? Lo recuerdo, no se me olvida. ¿Cuántas veces mi tío con dolor en el alma tuvo que meterlo preso? Mi tío llorando al frente de mí, sufriendo en depresión por esta situación tan dolorosa que ataca a muchas familias, no solamente a la mía, sino a muchas familias. La situación de las drogas. Y el único que puede libertar al ser humano de las drogas, porque yo conozco 2 testimonios que los veo. Personas que usaban heroína los dos, y los dos llevan más de 40, 50 años libres de la heroína. Quizás para los psiquiatras, psicólogos, la ciencia médica diga no, que eso es imposible de curar. Eso es una adicción y vas a estar con ella toda la vida. Pero para Jesús, el que viene a Jesús, en un segundo puede cambiar tu vida. Recuerdo el testimonio de un hombre que estaba usando drogas, que terminó comiendo del basurero, y me lo contó. Iba a la iglesia de mi hermano. Me dijo, yo terminé comiendo en la basura. Y me dice que un día lo iban a matar. Y de momento mira así para el lado y ve un montón de ángeles, pero estaba bajo los efectos de la droga. Y dice, no, él decía, no, esto no puede ser cierto porque está usando droga. Y Dios le volvió y le mostró los ángeles cuando no estaba usando droga. Hermano, cuando Dios, y este hombre dejó los vicios y las drogas, cuando Dios se le revela a un ser humano, puede hacer lo que es imposible para el humano y para la ciencia, de lo imposible, hacer lo posible. Lamentablemente, mi primo murió, no sé de qué murió, pero sí un muchacho joven que sé, y estoy consciente y soy realista. Las drogas afectan tus órganos.
Las drogas afectan tu cerebro. Te cambia el rostro. El rostro como que se te seca, los ojos como que se te hunden hacia adentro. En vez de tener un semblante de la gloria de Dios, tienes una cara decaída por el sufrimiento, por esta esclavitud que venden hasta su cuerpo para poder conseguir la droga. Recuerdo un adicto a drogas que fue a la iglesia que yo iba, se me tiró al piso y me dijo, empezó a llorar, necesito, por favor, llorando, que me des dinero. Esa es la adicción satánica de las drogas, mi amado hermano. Y mientras yo viva y Dios me dé la fuerza, predicaré que hay un Jesús que puede libertar a cualquier ser humano de las drogas, de la heroína, de la cocaína, del crack, de la metadona, de la marihuana, de todas las drogas, porque ahora hay drogas hasta sintéticas, de cuánta droga hay. Esas drogas matan y destruyen al ser humano y como quiera las siguen usando porque quieren escapar a su realidad. Y recuerdo, ¿verdad?, que mi tío el padrastro de mi mamá, y mi abuela se casó después con otra persona, el padrastro de mi mamá maldecía a Dios, maldecía y echaba 20,000 maldiciones. Y tristemente eso tocó a mi tío, y recuerdo que mi tío maldecía a Dios, y tristemente eso tocó a su hijo. Y esto no es un relajo de maldecir a Dios. Maldecir a Dios no es cualquier cosa, mi hermano. Maldecir a Dios te puede costar la vida. Maldecir a Dios trae maldición sobre tu vida, trae sufrimiento, trae ataduras, trae dolor. Dios es sagrado, a Dios no se le puede maldecir. El que pelea contra Dios está perdiendo el tiempo, va a ir de mal en peor. Por eso no pierda su tiempo peleando con Dios. Hágase amigo de Dios. Y su vida cambiará, su vida será transformada. Y todas estas cosas, mi abuela, yo vengo de un trasfondo no muy fácil. Mi abuela padecía de problemas, ¿verdad?, psicológicos. Y recuerdo cuando era un niño que mi abuela comenzaba a gritar, pero bien duro. Yo no entendía. Decía, ¿qué será eso? Me asustaba. Yo tenía como alrededor de unos 11, 12 años también. Y gritando, y obviamente mi mamá sufriendo, porque tú ves a tu madre gritando así, se te rompe el corazón y se te hace el corazón pedazo. Porque si tu mamá ha sido buena contigo, tú sientes el dolor y el impacto de ver a tu mamá y sentirte impotente de poder ayudarla. Porque también a mí me pasó. Mi mamá, pues le dio demencia y fue un golpe muy fuerte para mí. Y realmente me dolió grandemente. Yo pasé luto sin mi mamá haber muerto. Las personas que tienen padres con demencia saben lo que les estoy diciendo. Porque pues ya tu mamá no te reconoce, no puedes tener una conversación normal con ella. Y para que ustedes vean todo este trasfondo, y a pesar de todo esto que yo he vivido, Dios me rescató. Dios me rescató. Mi papá, que él me escucha los videos, su mamá espiritista, medium. Mi papá, mi abuela, espiritista, medium. Él mismo me lo dijo. Con la mesa. Creo que lo cambian los manteles, eso por nivel, algo así. Y miren lo que puede hacer Jesús. De todo mi trasfondo, de cualquier trasfondo donde tú hayas venido, no hay excusa para servirle a Jesús, porque Dios tiene el poder para ir por encima de todas las torceduras, de todas las maldiciones generacionales que tú hayas vivido, y enderezar tus pasos, y enderezar tus veredas, y hacerte un hombre de bendición, de bien. Hacerte un hombre que cuando lo que sueltes por tu boca sea fuego, sea bendición, sea gloria, sea la presencia, traiga la presencia y la atmósfera de Dios, y todo en tu
ambiente en tu familia sea transformado, sea tocado, sea restaurado, reciban fuerzas nuevas, reciban la bendición y el gozo de Dios, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, el amor, el gozo, todo el fruto del Espíritu va a venir sobre nosotros y todo lo que toquemos. Qué diferencia, mi amado hermano. Mi mamá no se atrevía a salir, viajar lejos. Yo tuve que romper con eso, con esos miedos, con esa sobreprotección de mi mamá. Mi mamá era la forma de que todo, no, que si sales para allá te puede pasar esto, que si haces esto te puede hacer. Si yo me dejaba llevar por mi mamá, nunca salía para ningún lado. Y que ustedes ven aquí, lo que Dios puede hacer a un ser humano cuando lo toca, hermano, yo he tenido que ir a lugares solo. Nunca había ido a San Juan y mi esposa me ayudó a vencer los miedos porque siempre desde pequeño me decía, no, que ese tráfico es bien malo, que te vas a pasar algo, que tienes que tener cuidado con los cajos, un miedo constante. Gracias a Dios por mi padre. Porque mi padre era el polo opuesto de mi mamá. Mi padre era... No, porque me recuerdo que mi papá le decía a mi mamá, chica, pero porque tú siempre eres negativa. ¿Cuándo va a salir algo positivo de tu boca? Mi papá era lo contrario. Me decía, mira, no, va a salir bien. Nos echaba la bendición. Mi mamá era súper amorosa. Eso se lo agradezco. Pero mi esposa me tuvo que dar terapia. Mira, deja el miedo de estar guiando en San Juan. Y que ustedes ven aquí, de todas las traspiés y problemas que tuvo en su vida, solo me mudé para Estados Unidos. No solo, Dios me ayudó, ¿verdad? Obviamente, Jesús, el Espíritu Santo. Hice todos los trámites solo, hice toda la mudanza solo, hice todo el cambio solo. Todo solo. De un trasfondo donde habían problemas mentales. Y Dios enderezó mis pensamientos. Hizo como el endemoniado Gadareno. Que yo estaba fuera de mi juicio cabal. Y Dios enderezó mis pensamientos. Enderezó mi vida. Una persona que no esté bien emocionalmente no puede hacer todo esto. He viajado un montón de estados con el ejército. Todos mis miedos Dios me los ha quitado. Pero solamente eso lo hace Jesús. Jesús, cuando lo recibes en tu corazón, lees la Biblia, la aplicas, te la comas y la aplicas a tu vida. Todo lo que te enseñaron, Dios lo hace polvo y hace una nueva criatura en ti. Lo que tú pensabas que no podías lograr, con Dios lo puedes lograr. Yo me ponía a pensar, yo decía, Señor, pero yo era un escombro, porque yo me aparté de tus caminos. ¿Y cómo es posible que este escombro me maravillaba mirando hacia atrás hoy mismo? De tantas personas que viven en Estados Unidos, que dominan el idioma mejor que yo, mi unidad número 1 en el área de recursos humanos. ¿Cómo es posible? Que hasta las lágrimas se me salen porque yo digo, Señor, gracias porque tú eres bueno, Jesús. Porque eso es lo que puede hacer Dios cuando llega al corazón de un ser humano. Que de una desgracia, que del fracaso, que de las cenizas hace cosas hermosas. Mi amado hermano, Dios es lo más grande que existe. Ese Dios que abrió el mar rojo en dos está vivo, es real, resucitó. Cuando yo estudiaba en la universidad, yo decía, me entró la crisis de identidad que habla Erik Erikson. Identidad versus confusión de roles. Yo decía, Señor, ¿qué será de mi vida? ¿Tú serás real? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Quién yo soy? Y gracias a Dios que Jesús se me reveló y me dijo, todas las preguntas que yo tenía me las contestó.
en esta simple oración. Yo soy el camino. Juan 14:6. Jesús es el camino, la verdad, el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y yo decía, Dios mío, yo que amo tanto a mis padres, yo los volveré a ver. Porque yo no conocía a Dios. Yo lo había oído como Job, de oídas te había oído. Pero cuando Dios se me reveló, puedo entender a Job. Pero ahora mis ojos te ven. Y Dios me dio descanso a mi alma, me dio esperanza. Me dijo, tranquilo, hijo mío, tú vas a ver a tus padres en el reino de los cielos, en la vida eterna. Y yo sé que mi primo, aunque haya muerto a una corta edad por el problema de los vicios, este problema satánico, yo sé que, yo creo, Dios sabe cuántas oraciones yo no hice por mi primo. Muchas oraciones, porque realmente me daba lástima. Cada vez que iba a casa de mi madre terminaba llorando, porque no podía ver a su sobrino en esa condición, devastado. Mi amado hermano. Y yo le decía, Señor, por favor, sálvalo, enderézalo, Dios mío. Se escapó, mi primo se escapó. Usted no tiene idea de cuántos hogares se escapó por la droga, porque no podía resistir. Y así es el pecado, mi amado hermano. Es una atadura satánica. Es algo que te mantiene esclavizado. Literalmente es un demonio que te pone una cadena en el pie para que tu vida se te haga más pesada, para que sufras más de lo necesario. Dios no quiere eso para nuestras vidas. Dios quiere que usted tenga paz que sobrepasa todo entendimiento, que usted no necesite de otro estímulo externo para ser feliz. Simplemente con su presencia suficiente. Antes yo me refugiaba en cuantas cosas, pecados. Y ahora, gloria a Jesús que se me reveló. Y que por gracia de no estoy muerto o preso o sabe Dios dónde. Porque ahora cuando sufro, ya no tengo que huir. Simplemente voy a la presencia de Dios, le cuento mis problemas y Él me ayuda. Simplemente cuando estoy pasando por una prueba, voy a la presencia de Dios y Él, con su presencia, simplemente con el toque de su presencia, cambia mi vida, cambia mi panorama, me da esperanza, me da fe, me da energía para seguir hacia adelante. No hay café, no hay cafeína que pueda superar el poder de Dios y la energía que te da Dios. Como dijo unos versículos, unos capítulos anteriores que leí, que vengan a su presencia para que haya descanso en ella. Venid a la presencia de Dios y hallaréis tiempos de refrigerio. Vamos a seguir aquí. Dice, 5 de las cortinas las unió entre sí, asimismo unió las otras 5 cortinas entre sí. Las 5 ministerios, las 5, me recuerda de este 5, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No podemos quitarlos. Estos ministerios es imposible quitarlos. El hombre ha querido quitarlos y Dios no lo va a permitir. ¿Cuántas personas han querido destruir a los cristianos y la palabra de Dios? El imperio romano perseguía a los cristianos. A Pedro dicen que los crucificaron boca abajo. A Juan lo destejaron a la isla de Patmos, donde ahí Dios le reveló el Apocalipsis. En las pruebas más difíciles es cuando Dios, una de las formas que Dios más utiliza para revelarte su gloria. Así que no te asustes cuando estés pasando por un momento difícil, porque ahí es cuando más Dios derrama su poder y su gloria sobre ti. Y por más que quieran detener la palabra de Dios, no hay nada ni nadie que la pueda detener. Por más dogmas, leyes en contra de la palabra, cuando el pecado abunda, ¿qué dice la Escritura? La gracia sobreabunda.
Dice, e hizo las hadas de azul en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie, e hizo lo mismo en la orilla de la cortina final de la segunda serie. 50 lazadas hizo en la primera cortina y otras 50 en la orilla de la cortina de la segunda serie. Las lazadas de la una correspondían a la de la otra. O sea, las cortinas es básicamente como Dios diciéndote la privacidad que tú tienes que tener en comunión con Dios. Y el azul del cielo, que cuando la Biblia habla mucho del azul se refiere a su reino, al tercer cielo. Dice, 50 lazadas hizo también 50 corchetes de oro con los cuales enlazó las cortinas una con otra. Y así quedó formado un tabernáculo. El tabernáculo estaba lleno de cortinas. Y dice, hizo asimismo cortinas de pelo de cabra para una tienda sobre el tabernáculo. 11 cortinas hizo. La longitud de una cortina era de 30 codos y la anchura de 4 codos. Las 11 cortinas tenían una misma medida. Vuelvo y le repito. Todo lo que Dios lo hace perfecto. ¿Por qué? Porque simboliza el reino de los cielos. Y el reino de los cielos, ¿qué pasa con el reino de los cielos? Que es perfecto. Y dice, y unió 5 de las cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. E hizo además 50 lazadas. Y aquí me viene esto a la mente. En una hizo 5 cortinas y en otra hizo 6. El 6 simboliza número de hombres y el 5 los 5 ministerios. O sea, cómo Dios rescata al hombre. Todo esto del tabernáculo tiene que ver entre hombre y Dios. Cómo Dios, a través de su iglesia, de los 5 ministerios, el puño de su iglesia, rescata la humanidad. Y dice, hizo además 50 lazadas en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie y otras 50 lazadas en la orilla de la cortina final de la segunda serie. Hizo también 50 corchetes de bronce para enlazar la tienda de modo que fuese una. E hizo para la tienda una cubierta de pieles de carneros teñida de rojo y otra cubierta de pieles de tejones encima. ¿Por qué teñida de rojo? Porque esto significaba, esto como le dije, esto es una sombra de lo que iba a pasar más adelante. Rojo, la sangre de Cristo que fue derramada sobre su iglesia para que tuviéramos entrada a su presencia y tuviéramos vida eterna. Y dice, además hizo para el tabernáculo las tablas de madera de acacia derechas. Y yo había discutido que la acacia, dos de las características que me llamaron la atención, que estaba buscando información sobre la acacia, es que es ligera y resistente. Y el cristiano, con la presencia de Dios, su carga es ligera y se hace resistente. Y mira cómo deben ser los caminos del Señor, cómo eran estas tablas de acacia, derechas. El cristiano en las manos de Dios anda derecho, no torcido. Todo lo torcido Dios lo endereza. O sea que nosotros debemos andar en sabia mansedumbre y en rectitud, derechos, con decencia, con decoro. Dice, la longitud, hoy en día, cuántas vulgaridades no han pasado en la humanidad. Hoy mismo mi esposa me hablaba de ahora lo nuevo que Satanás inventó. Ay, Señor, Padre amado. No nos podemos olvidar de la rectitud de Dios y de la santidad y de la decencia y el decoro. Miren esto. El poliamor. El poliamor es una nueva vertiente que ahora Satanás le pone nombres bonitos para hacerlo aceptable. Satanás se viste de ángel de luz. Y el poliamor no es otra cosa que un hombre puede casarse con 3 mujeres o 3 mujeres se pueden casar con un hombre o 2 hombres. Varias personas casadas a la misma vez. Según ellos es un matrimonio. Están legislando y abogando para que lo acepten. Adicional a eso también está no gender. Ahora, la sobrina de mi esposa le decía que eso no existía cuando yo estudiaba, eso de no gender, eso es un término diabólico nuevo ahora, para quitarle la identidad al ser humano.
No gender. Eso de verdad que Satanás, uno tiene que estar apercibido, despierto, alerta. No gender quiere decir que tú no tienes género. Identidad. Dios te hizo o hombre o mujer. Tienes que tener identidad. Eso no gender, eso es el diablo quitándole la identidad al ser humano. Hasta la misma sobrina de mi esposa le decía, se reía y decía como que es esto, eso es una tontería lo que están diciendo. Hermano, los niños, hasta los niños se dan cuenta. Muchas vertientes diabólicas. Dice, la longitud de cada tabla era de 10 codos y de codo y medio la anchura. Cada tabla tenía 2 espigas para unirlas una con otra. Así hizo todas las tablas del tabernáculo. Hizo pues las tablas para el tabernáculo, 20 tablas al lado sur al mediodía. Hizo también 40 basas de plata debajo de las 20 tablas. Aquí un carpintero se goza con este capítulo. 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y para el otro lado del tabernáculo, al lado norte, hizo otras 20 tablas. Con sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. La plata significa algo, tengo que buscar, pero significa algo, ahora mismo no me acuerdo. Y para el lado occidental del tabernáculo hizo 6 tablas. Para las esquinas del tabernáculo, en los 2 lados, hizo 2 tablas, las cuales se unían desde abajo y por arriba se ajustaban con un gozne, y así hizo a la una y a la otra en las 2 esquinas. Y si ustedes se fijan, todas estas tablas se unían entre sí. Y nosotros como hermanos en Cristo, dice que cuán hermoso y delicioso es los hermanos habitar juntos y en armonía. Tenemos que estar unidos, hermano. Yo puedo ir a una iglesia, pero también puedo gozarme en el culto de otra iglesia. Yo no tengo problema con eso. El día de despedida de año fuimos a nuestra iglesia, que vamos regularmente, y después fuimos a otro culto de otra iglesia. La iglesia es universal. Las iglesias tienen que estar unidas. Si Satanás está unido, como le dijo Jesucristo, si Satanás está unido, porque Satanás sabe que un ejército dividido no prevalece. Imagínense la iglesia si tiene que estar unida. No dejen que los dogmas, reglas humanas inventadas nos separen. Si no, superemos eso y maduremos en la fe y mantengámonos unidos. Eran pues 8 tablas y sus basas de plata 16, 2 basas debajo de cada tabla. Y aquí el número 8, si ustedes no lo sabían, significa nuevos comienzos. Nuevos comienzos, el número 8. Nuevos comienzos. Y hay versículos bíblicos para confirmarlo. En otras palabras, todo el que viene al tabernáculo de Dios, a la presencia de Dios, al tabernáculo celestial, que esto es figura del tabernáculo del cielo, cuando la nube, mírense en esto, que hoy lo había aprendido anteriormente, pero hoy Dios me lo recordó. Cuando Moisés era el que atraía la presencia de Dios, porque Dios estaba un poco molesto con el pueblo por el pecado de la idolatría. Pues Moisés atraía la presencia de Dios y la gente empezó a respetar a Moisés. Pero más adelante se olvidó y eso es otra historia. Cayó una maldición porque murmuraron contra Moisés. Pues cuando Moisés iba al tabernáculo descendía la nube de Dios. ¿Y dónde descendía? Descendía en el propiciatorio, que era donde estaban los 2 querubines. Y la nube era como si fuera... Usted ha visto los twisters, los tornados, que abajo son pequeños, pero arriba son grandes. En otras palabras,
la gloria de Dios grandísima que está en el cielo descendía hacia abajo. Y cuando Moisés no buscaba a Dios, esa gloria poderosa, pues no había unas manifestaciones tan grandes como cuando Moisés buscaba la presencia y esa nube tan poderosa descendía. ¿Qué pasa? Que usted, si quiere atraer la presencia de Dios, tiene que acercarse a Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esto no es por magia, esto es por búsqueda de Dios. El que le busca de todo corazón le hallará. Esa es la clave. Y esta nube, si la nube se movía, el tabernáculo se tenía que mover con la nube. Y el tabernáculo también tipifica nuestra vida. En otras palabras, la enseñanza que tiene esto es que nosotros tenemos que dejarnos llevar no por nuestros sentimientos ni por nuestros pensamientos, sino por la presencia de Dios. Lo que la presencia de Dios, donde la presencia de Dios se mueve, ahí usted tiene que estar. No por lo que usted piensa. No, hermano, no se deje llevar por usted, porque dice la Biblia que el corazón es engañoso. Déjese llevar por la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Y usted sabe, si lleva un tiempito buscando de Dios, va a saber lo que es la presencia de Dios. Va a sentirla, va a sentir la atmósfera, va a sentir su gloria. Lo va a percibir. En la presencia de Dios, todo problema se disipa, toda situación se va y usted puede pensar claramente. Sus emociones se estabilizan. Dice, vamos a terminar, ya nos quedan pocos versículos. Dice, hizo también las barras de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo, 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo hacia el occidente. E hizo que la barra de en medio pasase por en medio de las tablas de un extremo al otro. Y cubrió de oro las tablas e hizo de oro los anillos de ellas. Por donde pasasen las barras cubrió también de oro las barras. Hizo asimismo el velo azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Lo hizo con querubines de obra primorosa. Y para él hizo 4 columnas de madera de acacia y las cubrió de oro y sus capiteles eran de oro. Y fundió para ellas 4 basas de plata. O sea, le estaban dando lo mejor a Dios. Lo mejor. Y dice, hizo también el velo para la puerta del tabernáculo de azul, púrpura, carmesí, lino torcido, obra de recamador. Que ya yo le dije lo que significaba cada uno de ellos. Y sus 5 columnas con sus capiteles, y cubrió de oro los capiteles y las molduras, e hizo de bronce sus 5 basas. Si usted piensa que esto es hermoso, todo esto que está lleno de oro, de plata, de bronce, de púrpura, colores hermosos, imagínese el cielo. Lea el Apocalipsis. ¿De qué está hecho el tabernáculo de Dios? Todas esas piedras preciosas, hermano. Todo lo hermoso proviene de Dios. Todo lo bueno, toda obra, toda dádiva y todo don perfecto proviene de ¿quién? Del Padre de las luces, donde no hay mudanza ni sombra de variación. O sea que Dios es un Dios de estabilidad. Lo que promete lo cumple. Les dejo con estas hermosas palabras. Espero que se hayan gozado con este capítulo. Dios es el mejor constructor de nuestra vida. Esto es un tipo de capítulo que nos está queriendo decir que cuando Dios construye nuestras vidas, la construye con sus mejores materiales para que brillemos delante de los hombres y honremos y glorifiquemos al Señor, porque nuestra vida es una lámpara. Así que les dejo con estas hermosas palabras. Dios les bendiga, Dios les guarde, no se rindan, sigan hacia adelante y sonrían o sonriamos, que el Señor nos ama. Dios les bendiga.